de una especialidad en la cual los cuidados de enfermería que se va a realizar en la unidad de cuidados intensivos, para lo cual nosotros vamos a iniciar con lo que es algunos conceptos que debemos conocer. Primeramente, ¿qué es UCI? ¿No? Son siglas que en este caso significa la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Como observamos en la imagen, podemos observar que hay monitores, ciertos equipos biomédicos, las cuales van a requerirse para lo que es la monitorización del paciente, al igual que también es para apoyar en la parte vital para que se dé la recuperación del paciente, ¿no? UCI, las siglas de la Unidad de Cuidados Intensivos, sección de un centro hospitalario donde se ingresa a los enfermos de mayor gravedad, ¿no? Que requieren una vigilancia y una atención continua y específica. Una unidad de cuidados intensivos o unidad de vigilancia intensiva, también conocido como centro de tratamiento intensivo o unidad de terapia intensiva, ¿no? Es una instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona medicina intensiva, ¿no? Los pacientes candidatos a entrar en cuidados intensivos son aquellos que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo su vida, ¿no? Y que por tal requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros como el control de los líquidos, ¿no? ¿Y qué es un paciente crítico? Ya que en este caso en la unidad de cuidados intensivos mayormente entra el paciente en estado crítico, ¿no? Se define como aquel que presenta alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representan una amenaza real o potencial para su vida y que al mismo tiempo son susceptibles de recuperación, ¿no? Por lo tanto, hay cuatro características básicas que definen a un paciente crítico. Uno es la enfermedad grave, ¿no? Potencial de revertir la enfermedad. En la unidad de cuidados intensivos no puede ingresar un paciente crónico, ya que la enfermedad es prácticamente el paciente va a vivir con la enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso es solamente potencial de revertir la enfermedad. Necesidad de asistencia y cuidados de enfermería continua. Y en lo que es también la técnica, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la enfermera en UCI? Son aquellas que proveen los cuidados necesarios para atender a los pacientes en estado crítico, que representan algunas secuelas de una enfermedad a largo plazo, ¿no? O que se enfrentan a distintas enfermedades graves con problemas potencialmente mortales. La enfermera en UCI debe abordar una amplia variedad de funciones, ofrecer atención integral. Cuando hablamos de una atención integral, hablamos física, psicológica y social, ¿no? Para la protección y fomento de la salud de los pacientes en UCI, ¿no? Proporcionar cuidados básicos y especializados a los pacientes de la UCI. Básicos, en general, en la área de hospitalización, se da lo que es la atención básica, ¿no? Según sus necesidades que pueda requerir, pero especializados, quiere decir, como solamente en la unidad de cuidados intensivos se hace el manejo de lo que son los ventiladores, lo que es la parte de eh, monitorización a horario, lo que es evitar la proliferación de microorganismos y se le hace lo que es la higiene. Entonces son cuidados especializados según la situación, ¿no? Que requiera. Y también recibe medicación, que en este caso va a ser una medicación la cual va a requerir monitorizar también y también va a requerir del equipo de la bomba de infusión para poder pasar en dosis exactas y tiempo exacto.
Recepción y registro de los enfermos en la UCI, ¿no? Luego de realizar lo que son las actividades o atenciones, la enfermera, como en el área hospitalaria, también hace lo que es su registro de enfermería. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos también realiza esto, pero esta es más minuciosamente porque lleva muchos aspectos más, las cuales tienen que ser más rigurosos por el mismo hecho de toda la atención que se le está dando y aparte de ello la medicación que está recibiendo tiene que ser controlado, tiene que estar registrado para que también al momento de hacer el reporte se pueda verificar si ha habido cambios o no, hay mejoría del paciente o más al contrario, está empeorando. Informar, recepción y registro de los enfermos, informar de la evolución del estado del paciente, atender al paciente en lo que es el mantenimiento de la higiene, movilización, la ayuda en el reposo o el sueño, ¿no? Control y mantenimiento de las funciones respiratorias, cuidado y control de la nutrición e hidratación, administrar medicamentos a los pacientes. Importante en este caso porque la mayoría de los pacientes que ingresan a UCI van a estar sedados por el mismo hecho que están con apoyo ventilatorio. Entonces, para lo cual, principalmente en UCI, queremos evitar lo que es las úlceras por presión, ¿no? Por el mismo hecho que no va a realizar actividades, la tonicidad muscular también se va a reducirse. Entonces, la parte de la nutrición y la hidratación es importante. Entonces, también ese aspecto tenemos que estar viendo, ¿no? Realizar las curas, pruebas diagnósticas y depuraciones sanguíneas en caso de que sea necesario, ¿no? El médico va a indicar en la historia clínica lo que es las curaciones, ya sea en el caso de heridas que pueda tener el paciente, lo que son las pruebas de diagnóstico que va a solicitarlo, lo que es pruebas de laboratorio, exámenes. Entonces, en el otro aspecto pero refiriéndose a la enfermera, vamos a hacer en este caso cuando hacemos el aseo matutino del paciente. También a la par lo que realizamos es los masajes, hacemos lo que es la caputerapia, también realizamos lo que es la parte de la curación de las vías principalmente, ¿no? También hacemos lo que es la aspiración de secreciones, cambio del dispositivo dependiendo del tiempo, entonces también lo que es el cambio de las sábanas, entonces todo ese proceso, ¿no? Colaboración con otros profesionales en la realización de determinación de pruebas diagnósticas, ¿no? Viene el personal del laboratorio, toma la muestra y nos trae los resultados, ¿no? Identificar y solventar las necesidades de los pacientes en UCI, ¿no? Entonces, la, a nosotros realizar lo que es la monitorización, este nos va a dar una información, para lo cual nosotros incluso si es que está con ventilador mecánico, nosotros vamos a identificar signos, las cuales nos van a dar como respuesta de que ya debemos hacer el destete, o sea, ya no requiere el ventilador, ¿no? Son decisiones las cuales nosotros vamos a identificar. Lo otro, evaluar los cuidados necesarios y realizar los diagnósticos oportunos, ¿no? Administrar tratamientos prescritos, vigilancia intensiva y constante de los pacientes críticos, actuación ante situaciones de emergencia, ¿no? Ya sea que pueda el paciente tener un paro cardiorrespiratorio u otro tipo de situaciones, ¿no? Cumplir con los protocolos asistenciales, principalmente lo que es el aspecto de la bioseguridad, acompañar al paciente en todo el proceso físico y emocional. En el proceso de recuperación, el paciente incluso ya no va a estar conectado a lo que es a soportes ventilatorios, posiblemente ya no va a recibir lo que es ciertas medicaciones.
está prácticamente en proceso de recuperación, incluso ya por dar de alta, ¿no? El médico lo va a dar de alta ya próximamente. Entonces, ahí nosotros también tenemos que actuar en la parte emocional por la situación que ha vivido, incluso la parte eh, de la funcionabilidad a nivel de los miembros inferiores van a estar debilitados por el tiempo de estadía en la UCI y la tonicidad de los músculos están reducidas, la fuerza también no hay, entonces tiene que hacer el proceso de fisioterapia. Entonces hay que explicarle, hablarle, y igualmente los familiares, ¿no? Coordinar y facilitar la comunicación entre la familia y el paciente, ¿no? Criterios de ingreso a la UCI en forma general, ¿no? Existen dos condiciones en que el manejo de la UCI no ofrece beneficios sobre el cuidado convencional, ¿no? Demasiado bien para beneficiarse, ¿no? El otro aspecto, demasiado enfermo para beneficiarse. Entonces, principalmente en la unidad de cuidados intensivos, según la institución, puede haber 4 pacientes, 6 pacientes, ¿no? Entonces, esto no supera de los 10, ¿no? Según también el aspecto de la institución, su lugar, el tamaño de la infraestructura y todo ello, ¿no? Entonces, no puede ingresar un paciente que no requiera estar en UCI. Con eso prácticamente estamos queriendo decir, ¿no? Y lo otro, no puede estar un paciente que tiene una patología crónica, ¿no? Que en este caso va a tener que vivir con la patología. Entonces, no requiere la unidad de cuidados intensivos. Principalmente la unidad de cuidados intensivos es principalmente para poder dar de forma continua y monitorizado lo que son los cuidados y atenciones en salud para que el paciente se pueda recuperar, ¿no? E inmediatamente, incluso después de toda la atención que le demos ahí, puede pasar a lo que es el área hospitalaria y luego ya le van a dar de alta, ¿no? Entonces, ese es el propósito. ¿Qué es la enfermera de cuidados intensivos? La enfermera de cuidados intensivos consiste en la atención de cuidados especializados a pacientes críticamente enfermos, esto es, aquellos que tienen enfermedades o lesiones potencialmente letales, ¿no? Tales pacientes pueden estar inestables, tener necesidades complejas y requerir cuidados y vigilancia de enfermería intensiva. ¿Cuáles son las responsabilidades? Como personal de enfermería de cuidados intensivos, es responsable de todas las partes del proceso de enfermería, ¿no? Lo que es la valoración, planeación, implementación y evaluación de la atención de los pacientes críticamente enfermos. Recuerda que cada uno de estos pasos te brinda una oportunidad de practicar tus habilidades, ¿no? Y el pensamiento crítico. Entonces, si en un ejemplo habíamos puesto al inicio, ¿no? Si mi paciente ya está dándome signos, está haciendo arcada porque se está como ahogando con el tubo y que está conectada al ventilador mecánico. Incluso yo puedo estar observando que ya tengo que estar graduando y bajando el nivel para hacer el destete. Entonces ya ahí estoy observando, ¿no? La otra parte también en el aspecto de eh, después de hacer el destete, como ya no requiere, por ejemplo, en sus cuidados básicos, eh, el paciente, lo más posible, lo que queremos es que el paciente, en el proceso de recuperación, que sea autosuficiente, o sea, apoye en su autocuidado, ¿no? Y en sus aseos, en su lavado bucal, en el peinado, todo ello, ¿no? Dependiendo el grado también, ¿no? No podemos, un paciente que es dependiente, no podemos hacerle realizar estas actividades, ¿no? En cuestión de la valoración, ¿qué es la valoración? Porque en enfermería manejamos esto, ¿no? La enfermera de cuidados intensivos requiere que evalúe constantemente al paciente en busca de cambios sutiles en su condición y vigile todo el equipo, ¿no? Que se esté usando. El cuidado del paciente en estado crítico puede implicar el uso de equipos altamente especializados como los monitores cardíacos,
equipos de monitorización hemodinámica, la bomba de balón intraórtico, un equipo de monitorización de la PIC. Como parte de la valoración del paciente, también evalúa su estado físico, psicológico, ¿no? Y esto lo interpretamos. Nos basamos justamente en las 14 necesidades, ¿no? La necesidad de respirar normalmente, de alimentarse e hidratarse, el de eliminar todas las vías corporales, moverse y mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse, mantener la temperatura corporal, mantener la higiene y la integridad de la piel, evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas, comunicarse con los demás para expresarse emociones, temores, vivir de acuerdo con los propios valores, ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de realización personal, participar en actividades recreativas, aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo y a la salud normal, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos de acuerdo a las 14 necesidades, que en este caso, el, las teoristas en enfermería, entonces nos hemos basado siempre en estas, ¿no? Ah, otro detalle es que no todas las 14 necesidades las vamos a aplicar en ese momento, ¿no? Va a ser según a lo que llegue a recuperarse el paciente, ¿no? Según su proceso de recuperación. Entonces, porque el de moverse y mantenerse, prácticamente estamos diciendo al paciente que lo realice, pero en algún momento no lo va a poder hacer. Pero ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quién? El personal de enfermería, ¿no? Lo va a realizar. En lo que es la eliminación, ¿no? Lo que es orina, heces. Entonces, en estas también igual. Si mi paciente está sedado, no lo va a poder realizar, entonces está con pañal, está con lo que es la sonda vesical. Entonces, mis cuidados sería en general en lo que es la parte de evitar peligros ambientales, es principalmente de los microorganismos que están en el ambiente, ¿no? Entonces, ahí yo lo que tengo que hacer es principalmente el cambio, ¿no? Cambio de los dispositivos, en este caso, según su fecha, cada 3 días, el otro cada 7 días. Entonces tengo que llevar este control. Para eso en cada dispositivo está su fecha de colocación, ¿no? Entonces para que se realice lo que es el cambio del dispositivo. Otro detalle, las curaciones que hemos mencionado, ¿no? Curación de la vía, también lo que es en aspecto de la curación de la vía central, que en este caso lo puede realizar el médico, lo podemos realizar nosotros, pero también previendo la parte de la bioseguridad, ¿no? Evitando que se dé la propagación de microorganismos, para lo cual vamos a usar nuestros equipos de protección personal, al igual que la actividad o la atención que vamos a realizar tiene que ser de forma aséptica, ¿no? Con el apoyo de algún personal, porque requerimos que, en este caso, al momento de manipular los dispositivos, estos están estériles. Primeramente, de hecho, le vamos a hacer una curación, ¿no? Vamos a retirar el anterior. Principalmente en una vía central, solo le vamos a hacer la curación, no lo vamos a retirar, ¿no? Solo la curación. Y todo material que vayamos a utilizar es material estéril, ¿no? Entonces, necesitamos manejar de forma estéril también todos los materiales que vamos a utilizar en ese momento. Otro detalle es en relación del aseo, ¿no? Mantener la integridad de la piel, ¿no? Entonces, nosotros también realizamos lo que es el aseo perianal, realizamos también lo que es cambios de pañal. La otra parte también es, después del baño, poderle poner lo que es cremas hidratantes,
Evitar que en este caso las sábanas estén arrugadas para evitar el roce y se produzca lo que es úlceras, ¿no? Entonces, con relación a las 14 necesidades, en el aspecto de respiración, también, ¿no? Por lo pronto, al inicio está con el ventilador mecánico, ¿no? Alimentarse igualmente. Estamos viendo, en este caso, su físico, ¿no? Nos está indicando, ¿no? Hay piel flácida, hay disminución de la tonicidad, el aspecto de la hidratación, tal vez está sobrehidratado, hay que evitar eso también, ¿no? Si hay signos de edema, entonces esos aspectos también, ¿no? En el aspecto de la temperatura corporal, aplicar lo que es, en este caso, las mantas para poder abrigar. Otro detalle es el corte de las uñas, ¿no? Tanto de las manos como de los pies. E igualmente la unidad del paciente, ¿no? Entonces, la unidad del paciente tiene que realizarse lo que es la desinfección también. Se debe hacer una desinfección concurrente, ¿no? En la planificación, ¿no? La planificación requiere que consideres las necesidades psicológicas, fisiológicas del paciente y que establezcas objetivos realistas, ¿no? Las que se puedan realizar. El resultado es un plan de atención individualizado para tu paciente, para asegurar el paso seguro por el servicio de cuidados intensivos. También debes anticipar los cambios en su estado. Por ejemplo, en un paciente admitido con un diagnóstico de infarto de miocardio, debes monitorizar el ritmo cardíaco y anticipar cambios en él, ¿no? Si se presenta una arritmia, como un bloqueo cardíaco completo, puede ser necesario cambiar el plan de cuidados, ¿no? Y establecer nuevos objetivos. ¿Cuál es el problema? Nos planteamos, ¿no? En la planeación, asegúrate de abordar los problemas actuales y potenciales, tales como puede que tenga el paciente dolor, arritmias cardíacas, estados hemodinámicos alterados, hay una limitación de la movilidad física, hay un deterioro de la integridad de la piel, volumen de líquidos deficientes. Entonces, realizamos la planeación de la siguiente, según cómo nos llevamos a planear, ¿no? Según cómo encontremos a nuestro paciente y los problemas que podemos encontrar. Luego la implementación, ¿no? Como en este caso, después de la planeación, siempre debes realizar las intervenciones específicas, ¿no? Para abordar problemas existentes y potenciales del paciente. Un llamado a la acción, prácticamente, ¿no? Las intervenciones incluyen lo que es la monitorización y tratamiento de las arritmias cardíacas. El ejemplo anterior estamos siguiendo, ¿no? Valorar los parámetros hemodinámicos, tales como la presión arterial pulmonar, la presión venosa central y el gasto cardíaco, ¿no? Regular y controlar la infusión de fármacos vasoactivos, valorar el dolor, aplicar intervenciones tanto como fármacos como no farmacológicos, ¿no? Monitorizar las respuestas al tratamiento. Entonces, otros aspectos o otras intervenciones, cambios de posición al paciente para mantener las funciones articulares y corporales, ¿no? Llevar a cabo medidas en lo que es la higiene, elevar la cabecera de la cama para mejorar la respiración. Y concluimos con la parte de la evaluación, ¿no? En el aspecto de la evaluación, es necesario que evalúes continuamente la respuesta del paciente, ¿no? A las intervenciones. Usa estas evaluaciones para cambiar el plan de atención según la necesidad, para asegurarte de que tu paciente continúe evolucionando hacia el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, lo que nosotros después de
haber realizado todo esto, vamos a hacer lo que es las actividades en caso de la enfermera, ¿no? El manejo de medicamentos en pacientes en UCI, ¿no? Los medicamentos usuales que se va a manejar en UCI es que tienen acción antimicrobiana, ¿no? Antiparasitaria, antiinflamatoria, antipirética y analgésica. Medicamentos cuya acción es sobre el sistema cardiovascular, sistema nervioso, respiratorio y el tracto gastrointestinal. Usualmente estas son, ¿no? Algunos ejemplos de algunos medicamentos que se manejan en la unidad de cuidados intensivos, como es el propofol, ¿no? Habíamos indicado que los pacientes en la UCI, mayormente que están con ventilación mecánica, están con sedación y anestesia, ¿no? Que esto, nosotros lo que debemos realizar es una monitorización constante de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El midazolam es un de uso de sedación y control de la ansiedad, ¿no? Lo que debemos observar es la respuesta del paciente, ¿no? Y el monitoreo de las funciones respiratorias. Fentanilo, que es de uso analgesia y sedación, ¿no? En este tenemos que vigilar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. La noradrenalina, o conocida como norepinefrina, es de uso de mantenimiento de la presión arterial en situaciones de shock, ¿no? Los cuidados que debemos realizar es la monitorización continua de la presión arterial y ajustes según a la respuesta, ¿no? La dobutamina es de uso de estimulación cardíaca en insuficiencias cardíacas, ¿no? El cuidado que debemos tener con este medicamento es el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Otros aspectos en los cuales vamos a monitorizar al paciente es en los dispositivos, ¿no? Que en este caso están siendo usados, lo que son procedimientos invasivos y no invasivos que vamos a realizar, ¿no? En este caso tenemos que nosotros tener cuidado. Los procedimientos que digan no invasivos, principalmente son el electrocardiograma y la frecuencia cardíaca continua, ¿no? Donde se va a poder monitorizar lo que es en el monitor, ¿no? Entonces, la monitorización mediante telemetría, ¿no? Como tenemos la tensión arterial no invasiva, vamos a controlar las funciones vitales, ¿no? La saturación de oxígeno igualmente, la monitorización de lo que es la capnografía, principalmente del CO2. Entonces, esta va a estar conectada principalmente con el ventilador mecánico, ¿no? Ahí tiene su propio dispositivo que este va a leer y en el monitor vamos a observarlo. De ahí nomás vamos a nosotros registrar cuánto está, ¿no? Monitorización del nivel de sedación, ¿no? Monitorización de las constantes neurológicas. En este caso, utilizamos lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Principalmente usamos lo que es el de sedación, ¿no? Porque el paciente va a estar sedado. Si no está sedado, entonces hacemos lo que es el control con lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Otro aspecto de la parte neurológica lo podemos realizar con lo que es si hay reflejo pupilar, cómo está el diámetro de las pupilas, igualmente, ¿no? Si hay respuesta o no. Monitorización invasiva, principalmente con equipos de monitorización, lo que es la presión venosa central, ¿no? Principalmente esta vamos a poder controlarla porque el paciente tiene una vía central, ¿no? Y este es invasiva. Acá tenemos la escala de coma de Glasgow que nosotros podemos evaluar con esta. Principalmente la escala de coma de Glasgow nos ayuda a evaluar el nivel de conciencia de nuestro paciente, ¿no? Tiene 4 criterios, las cuales son la apertura ocular, la respuesta motora, la respuesta verbal, perdón, son 3, ¿no? Entonces,
La puntuación, lo óptimo, lo normal, debería ser entre 3 y 15, ¿no? Debe estar en ese parámetro, la puntuación. Principalmente en apertura ocular tenemos cuatro subítems, las cuales vamos a evaluar, ¿no? Lo que nosotros vamos a obtener solamente es uno de ellos, ¿no? Según cómo esté mi paciente, vamos a ver si la apertura ocular se da espontáneamente, será 4 puntos, ¿no? En este caso, el paciente no reacciona, ¿no? No se da la apertura ocular. Entonces sería en este caso, pasamos al siguiente, ¿no? Cuando le hablamos recién apertura, lo que es, hace lo que es una apertura ocular. Entonces tendría 3 puntos, ¿no? Nos quedamos con este, ¿no? 3 puntos. Nos vamos al siguiente, respuesta motora, ¿no? Principalmente movimientos de extremidades. Entonces, nosotros le damos una indicación, ¿no? Le indicamos que mueva la mano derecha, ¿no? O la mano nomás, ¿no? Si lo mueve, entonces tiene 6 puntos, ¿no? Entonces, si no mueve y en este caso a la localización ya recién mueve, entonces cuando nosotros le tocamos y recién ahí mueve, entonces sería 5 puntos, ¿no? Porque en este caso, incluso si no hubiera respuesta motora y podemos observar, ¿no? Estos movimientos que vemos en la imagen, ¿no? Asume una postura de descerebración, ¿no? Entonces, con esto ya nos está indicando la parte neurológica está bien afectada, ¿no? Y lo otro, ¿no? La otra postura, que es sin respuesta, ahí flácida en la cama y se da un signo ominoso, ¿no? Como vemos las extremidades. Y la otra respuesta verbal, que en este caso, ¿no? Si está orientado, nos va a responder, ¿no? Dice la fecha actual. Si está confundido, sería 4 puntos. Dice el año incorrecto. Y lo otro, si fuera 3 puntos, inadecuado, ¿no? Lo, por ejemplo, habíamos dicho que iba a ser 3 puntos. Acá ya 5 puntos, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Entonces estaría entrando a una puntuación de 12. ¿No? Según la situación del paciente, ¿no? Puede ser un politraumatizado, puede ser un paciente por caída, entonces no sabemos la situación, pero está un poco alterada la parte neurológica, ¿no? La cual va a requerir monitorización. Otro aspecto de monitorización en la parte neurológica es los cambios en la pupila, ¿no? En este caso, observamos cambios pupilares en la primera, ¿no? Unilateral, hay una dilatación de 4 milímetros, fija y no reactiva, ¿no? Lo normal debería ser reactiva a la luz, o sea, cuando nosotros lo evaluamos con el reflejo de una luz, entonces la pupila en este caso va a tener reacción, ¿no? Se va a reducir, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Pero en este caso nos está indicando que no hay, ¿no? Hay una pupila que está dilatada y la otra está fija, no se ha llegado a dilatar, ¿no? Probables causas, una herniación del extremo anterior en forma de gancho con daño del nervio oculomotor, ¿no? Otro detalle puede ser por una compresión del tallo del encéfalo, ¿no? Incluso puede ser por un hematoma, una inflamación, ¿no? PIB alta, ¿no? Y este incluso nosotros cuando nos vamos a tomar la presión intracraniana, ¿no? Si está elevado, entonces ahí las pupilas van a estar de esta misma forma, ¿no?
una herniación cerebral, traumatismos cráneoencefálicos con hematomas subdurales o epidurales, ¿no? Si en este caso hay una dilatación no reactiva bilateral, entonces probablemente es por un daño grave del mesencéfalo, ¿no? Un paro cardiopulmonar, o sea, una hipoxia, intoxicación por anticolinérgicos, ¿no? Si en este caso, de forma bilateral, el tamaño medio es de 2 milímetros fija y no reactiva, podría ser un daño del mesencéfalo causado por un edema, hemorragia o un infarto, ¿no? Si en este caso observamos de forma bilateral y puntiforme, como observamos como un puntito menor de 1 milímetro, y habitualmente no es reactiva, ¿no? No es reactiva a la luz. Puede ser una lesión del puente, por lo general después de una hemorragia, ¿no? Si es unilateral, pequeña de 1,5 milímetros y no reactiva, puede ser por una interrupción de la inervación simpática de la cabeza, ¿no? Causada por lesión de la médula espinal por arriba de la primera vértebra torácica. Entonces, lo normal debería ser en este caso, el tamaño de la pupila bilateral y de 2 milímetros y reactiva debería ser, ¿no? Eso debería ser lo normal. También evaluamos lo que es el estado de sedación. Principalmente hay varias, pero se usa lo que es la escala de Ramsay, ¿no? Con esta justamente evaluamos, ¿no? Si el paciente realmente la dosis que se le ha indicado, lo que es el sedante, es la adecuada, ¿no? Si en este caso está en el primer nivel, está despierto, ansioso y agitado, no descansa, entonces la sedación no es la adecuada, ¿no? Despierto, cooperador, orientado y tranquilo, entonces ahí sí, ¿no? Es lo óptimo. Dormido con respuesta a órdenes, ¿no? Está medio adormitado, pero todavía hay una respuesta verbal y también nos da una respuesta. Somnoliento con breves respuestas a la luz y el sonido, ¿no? Dormido con respuesta solo al dolor, el nivel 5, y el nivel 6, profundamente dormido y sin respuesta ni a la luz, ni a ruidos, ni al dolor, ¿no? El otro aspecto es de la monitorización hemodinámica del paciente, principalmente lo va a realizar al inicio, ¿no? Si este paciente requiere una ventilación mecánica invasiva y está intubado, entonces se le va a preparar lo que es, alistar lo que es el ventilador mecánico, ¿no? Y graduar, ¿no? El médico va a indicar cuánto de PIB, cuánto de oxígeno, a qué tipo de ventilación va a estar, entonces nos va a indicar el médico. Es importante realizar anotaciones iniciales de signos vitales, ¿no? Detectar y notificar variaciones, acordándonos que los errores en la monitorización hemodinámica pueden conllevar a la toma de decisiones, ¿no? Eh, Acá observamos en la pantalla justamente la monitorización del CO2, del oxígeno, la presión, lo que es el tipo de ventilación, si es asistida, no asistida. Entonces, tenemos todos estos datos también los tenemos que registrar en la parte de lo que es registros de enfermería. Lo siguiente es el manejo de la bomba de infusión, ¿no? Lo que es con los medicamentos vasoactivos, principalmente. La administración de medicamentos, precisión en la dosificación, ¿no? Porque acá nosotros vamos a graduar la dosis que va a recibir y cada cuánto, entonces son más exactos, ¿no? Ya sea en el caso de antibióticos, analgésicos, principalmente las bombas de infusión, primero es utilizado con lo que son los medicamentos noradrenérgicos, ¿no?
O también en casos fuera de neonatos, pediátricos, que en estos tienen que ser exactos, ¿no? Lo otro es la nutrición parenteral, suministro de nutrientes a pacientes que no pueden ingerir, ¿no? Alimentos por vía oral. Mantenimiento de fluidos, control de equilibrio de líquidos electrolíticos en pacientes críticamente enfermos, ¿no? Infusión de uso en terapias como la insuloterapia en pacientes diabéticos. Acá tenemos el ventilador mecánico, ¿no? Es una máquina que ayuda a respirar cuando una persona con insuficiencia respiratoria no puede respirar por sus propios medios. Las circunstancias y razones por las que un paciente debe ser ventilado con uno de estos dispositivos son múltiples las razones, ¿no? Lo otro es el dispositivo del catéter venoso central, ¿no? Principalmente en la unidad de cuidados intensivos se le apertura este, ¿no? Por el mismo hecho de la cantidad de medicación, de lo que es la nutrición parenteral, que se le va a administrar, lo que es la fluidoterapia. Entonces, una vía periférica muchas veces se llega a, en este caso, a producir flebitis, infecciones, entonces o se opta principalmente con una vía central, ¿no? Tiene tres luces, como observamos, ¿no? La primera es la luz distal, que por ahí se va a administrar lo que es, se va a hacer lo que es la fluidoterapia y la medicación. También se va a realizar lo que es la parte de la medición de la presión venosa central, ¿no? En la luz medial, por la luz medial, que es de coloración azul, siempre debe tener una luz para ella sola, ¿no? O sea, solo para nutrición. Por ahí entonces no podemos poner lo que es la fluidoterapia, no podemos hacer el control de la medición de la PVC, no, solo nutrición. Y por la luz proximal, por este medio se puede colocar lo que es la medicación, extraer sangre y transfundir sangre, ¿no? O los hemoderivados. Entonces, en el mantenimiento del catéter venoso central, la enfermera a cargo, ¿no? Se va a encargar principalmente de la prevención y complicación de infecciones, ¿no? Porque es un dispositivo invasivo y también es una vía de ingreso, ¿no? Para lo que son los microorganismos. Para ello también se tiene que realizar lo que es la curación. El procedimiento de curación del catéter venoso central debe ser realizado por uno o dos profesionales de enfermería capacitados y entrenados, ¿no? Cambio del sistema de perfusión igualmente, ¿no? Manejo del catéter venoso central también se tiene que registrar, ¿no? Como enfermeros tenemos la ardua labor de preservar la salud de nuestro paciente mediante rigurosos pasos para lograrlo, ¿no? Y se debe registrar lo que es, en este caso, que se le está realizando la curación, qué fecha se le colocó y todo ello, ¿no? El otro aspecto es la medición de la presión venosa central, ¿no? Que en este caso vamos a realizarlo nosotras, las enfermeras, ¿no? ¿Qué nos indica la presión venosa central? Nos refleja la presión en la aurícula derecha o en las venas intratorácicas que comunican con ella, ¿no? Refleja la función del corazón derecho, ayuda a valorar el estado hídrico, excepto cuando hay una alteración de la bomba, ¿no? Sus utilidades, valoración precarga, control y reposición de líquidos, administración de diuréticos, ¿no? Principalmente en lo que es la hemodinamia, ¿no? Medición, acceso periférico, el DRUM, ¿no? Y tiene un acceso directo, la vía central, ¿no? Entonces, mayormente vamos a encontrar la vía, el catéter venoso central en la subclavia, en la yugular o en la femoral o en la basílica, ¿no? Como observamos acá en la imagen, principalmente el catéter queda localizado en la vena cava superior, ¿no? Acá.
Y la presión venosa central, sus valores normales deben estar entre 3 a 8 centímetros de agua, ¿no? Si hay una sobrecarga de volumen, entonces nos está indicando que hay un fallo ventricular derecho, ¿no? Acá tenemos la hoja gráfica que habíamos indicado que nosotros realizamos lo que es la monitorización y también se apertura el balance hídrico, se registra todas las atenciones que se le ha realizado, ¿no? Principalmente tenemos en la primera cara lo que es control de la PVC, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura y presión arterial, ¿no? El horario del turno, los datos generales del paciente, lo que es el peso, ¿no? Tenemos que estar controlando también esto. La ingesta, ¿no? Principalmente los ingresos y egresos que tiene nuestro paciente, lo vamos a cuantificar para hacer el balance hídrico, ¿no? Sirve para el registro gráfico de los signos vitales del paciente realizados por la enfermera, ¿no? En nuestro servicio existen dos modelos, la gráfica polivalente y la gráfica coronaria. La cara anterior, en el margen superior, como hemos visto, hemos observado los datos generales del paciente, ¿no? Nombre completo, su número de historia, número de cama, si tiene alergia, la fecha de nacimiento, diagnóstico médico, lo que es el peso, talla, la edad. En el margen superior izquierdo aparecen los símbolos, ¿no? Cada signo vital con su escala correspondiente, como hemos visto, ¿no? Y en la parte hemodinámica, paciente con catéter, ¿no? Si tiene un catéter, lo que es para lo que es la presión arterial pulmonar media, presión capilar pulmonar, el gasto cardíaco, si tiene alguno de los dispositivos como es el ventilador mecánico y a qué modalidad está, volumen corriente, frecuencia respiratoria, el FiO2, la concentración de oxígeno, ¿no? Inspirado, el PIB, que es la presión positiva expiratoria, principalmente esto es del ventilador mecánico, los datos que vamos a sacar, ¿no? Y lo que es el control de la glucosa, pero capilar, ¿no? La saturación de oxígeno y los medicamentos que en este caso se administraron, ¿no? Si está con lo que es un sueroterapia, también la cantidad. En nuestro turno vamos a registrar, ¿no? Qué cantidad se ha llegado a administrar según a lo que se ha dado las indicaciones, ¿no? En el aspecto de la nutrición, igualmente, se registra en el balance hídrico, ¿no? Qué cantidades se le ha colocado. Si había un residuo, también tenemos que registrar, ¿no? También realizamos lo que es la parte de las pérdidas insensibles, control de la temperatura, lo que es la diuresis, cuánto de diuresis, lo normal está en 0,5 ml por kilogramo por hora, ¿no? Las heces, igual, si está con sonda nasogástrica, qué cantidad se ha llegado a retirar. Igualmente, si está con bolsa, con sonda vesical y bolsa, entonces de ahí también qué cantidades se ha llegado a juntar, ¿no? Tenemos que registrar. Y hacemos la sumatoria y el balance hídrico de las 24 horas, si esto es positivo o negativo, ¿no? Nos da la indicación, según a lo que se ha dado, lo que es ingresos y egresos. Luego tenemos el plan de cuidados, ¿no? En la otra cara, que está lo que es los cuidados de enfermería, ¿no? Que en este caso, según a las actividades que hayamos realizado también, lo que es en la parte de la atención en los controles de funciones vitales, en lo que es el baño,
las curaciones, todo ello, ¿no? Y los cuidados diarios del paciente crítico, que en este caso realizamos, ¿no? Cuidados generales, el balance hídrico, los cuidados específicos, posibles complicaciones y complicaciones no inmediatas del paciente crítico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los cuidados generales que realizamos, hacemos lo que es el cambio de turno, el relevo entre enfermeras, indicando cómo ha estado en su turno, si hay algunos cambios, algunos pendientes, ¿no? Luego la aplicación del tratamiento según prescripción, cumplir con los registros de enfermería, control y registro de las constantes vitales, actuar ante situaciones de amenaza, controlar la nutrición del paciente, tolerancia, tipo de dieta, sensación de apetito, responder de manera adecuada a las demandas del paciente y de la familia, ¿no? En cuestión de las visitas. Movilizar al paciente de forma segura, asegurar una correcta higiene del paciente, lo que es el de mano, boca, si presenta en este caso diarrea, vómitos, hay diaforesis, entonces se tiene que hacer la higiene, ¿no? Asegurar el correcto cumplimiento de las medidas de aislamiento, ¿no? Por parte del personal. Acá observamos lo que es la higiene del paciente, ¿no? Eh, Esto principalmente se hace en la mañana, ¿no? Se debe tener el ambiente, en este caso la temperatura, ¿no? No debe haber ingreso de ventiscas, tiene que estar el material que se va a utilizar ahí presente, como son toallas, cambio de sábanas, lo que es sus champú, jabón. Tenemos que tener un balde con agua tibia y otro balde para enjuagar, ¿no? Y principalmente se hace de dos personas, ¿no? Para la movilización y con el cuidado también, porque está con dispositivos las cuales se pueden desconectar, entonces el paciente se puede ahogar, ¿no? Entonces, para evitar ello, también tenemos que tener, al momento de movilizar, tener cuidado, ¿no? Al igual que durante la higiene, también realizamos lo que son los masajes, la evacuación de secreciones y si requiere, cuando hayamos terminado, vamos a tener que realizar lo que son las secreciones, aspiración de secreciones. En cuestión de la movilización del paciente, ¿no? Para evitar lo que son las úlceras por presión, podemos hacer una movilización activa o pasiva, ¿no? Activa cuando el paciente nos colabora, ¿no? En este caso está despierto y entonces nos colabora. Pasivo, entonces nosotros vamos a tener que realizarlo, ¿no? Por el paciente. Principalmente para evitar las úlceras por presión y también en cuestión, acá observamos en la figura los puntos de presión, ¿no? Donde hay un riesgo de que se pueda producir las úlceras por presión. Entonces, esas zonas tenemos que protegerlas. Y acá tenemos lo que es la aspiración de secreciones. Hay dos técnicas, técnica abierta y cerrada, ¿no? Abierta, cuando en este caso, la usual, ¿no? La que realizamos usualmente. Esa es la técnica abierta, ¿no? Aspiración traqueal por tubo endotraqueal, ¿no? Para ello, para iniciar en este caso, ¿qué signos nos va a dar el paciente que tiene secreciones? Es que en el tubo endotraqueal observamos lo que es la secreción. El sonido respiratorio, hay disnea, hay crepitantes, aumento de la presión pico, caída del volumen minuto, principalmente con el ventilador mecánico, ¿no? Entonces ahí observamos y ya, tiene secreciones, hay que aspirar, ¿no? No puede ser, se me ocurrió aspirar, no, porque si no sería insulso realizar esa actividad, ¿no? Solo cuando se requiere. Esta es la otra técnica cerrada, principalmente que se hace la conexión, ¿ya? No se desconecta nada, solo se conecta el aspira,
lo que es la, la sonda de aspiración, pero cerrada, que en este caso solo se ajusta al mismo ventilador que está conectado, ¿no? Al tubo y se procede a lo que es la aspiración. Antes, claro que se tiene que hacer una oxigenación, ¿no? Porque cuando vamos a realizar la aspiración, se va, principalmente se nos puede el paciente ahogar. Entonces, nosotros tenemos que oxigenar primero, ¿no? Y luego ya hacemos el procedimiento. Muchísimas gracias. Eso es todo en cuestión de lo que es enfermería en la unidad de cuidados intensivos.